Hola Olga, hola, hola. Hola, Dios les bendiga a todos. Yo sé que no hay muchos conectados ahora, pero yo sé que van a ver este video después porque lo dejaré publicado acá en Facebook. Hoy voy a estar hablando de un tema que es muy importante para la vida del cristiano. Mucha gente tal vez ha conocido a Cristo, sabe de Dios, pero nunca ha tomado un tiempo para ayunar. El ayuno es muy importante en la vida del cristiano porque vamos a estar viendo por qué es tan importante el ayuno en la vida del cristiano, por qué no podemos vivir sin una vida de ayuno. Es algo que a mí me llamó la atención. Dije, voy a hablar del ayuno porque conozco a muchos creyentes en Dios, pero que nunca han ayunado, ni siquiera llevan una vida de oración. Entonces es importante que nosotros conozcamos para qué nos sirve el ayuno como hijos de Dios. Debemos practicar el ayuno no como una religiosidad, sino como una ofrenda hacia el Señor. Y para eso vamos a estar leyendo Lucas 5:34 y 35. Am, Creo que olvidé algo, pero ahorita usaré, usaré, vamos a estar leyendo la Biblia un poco para que no digan, pues, lo que él está diciendo es mentira, ¿verdad? Si alguien puede abrir su Biblia en el libro de Lucas, estoy leyendo el libro de Lucas. Vamos a ver qué nos dice el libro, el Evangelio del doctor Lucas, capítulo 5, versículo 34 al 35. Y dice, él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán, ¿verdad? Los fariseos y los escribas le preguntaban a Jesucristo y le hacían esta pregunta: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y él les contestó, ¿verdad? Lo que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Y Jesús les contestó. Vamos a volver a leer. Dice, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Ellos no ayunaban porque Jesús estaba con ellos. Jesús era Dios, ¿verdad? Pero dijo, cuando el esposo no esté, ellos ayunarán. Les estaba diciendo que cuando Jesús ya no iba a estar más con nosotros, cuando le iba a partir al cielo, entonces los discípulos iban a ayunar, ¿verdad? Ese tiempo se acercaba y Jesús les hablaba también de la importancia de lo que es el ayuno. Nosotros como hijos de Dios debemos llevar una vida practicando lo que es el ayuno. Cuando ayunamos tenemos la oportunidad de clamar a Dios. Es el momento para nosotros clamar a Dios. No podemos ayunar sin llevar una vida de oración. Es tan importante entonces la oración a través del ayuno. Muchas personas dicen, yo ayuné un día completo. Y le preguntas, ¿pero qué hiciste en el ayuno? Pues yo no comí nada, no tomé agua, me fui a jugar fútbol, tal vez, me fui a la montaña. Pero lo que hizo realmente no fue un ayuno, simplemente fue aguantar hambre, porque el verdadero ayuno tiene que ir acompañado de oración, ¿verdad? Si hay un tiempo para leer la palabra, tenemos que leerla y más que nada meditar en Dios, ¿verdad? Para que ese ayuno tenga poder y para que ese ayuno pueda ser aceptado por Dios, tiene que llevar un momento de oración, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice Isaías 58:9. Nos explica sobre el verdadero ayuno, ¿verdad? Para que nosotros conozcamos cómo vamos a ayunar. En el Antiguo Testamento vamos a estar leyendo el libro de Isaías. Déjame aquí, lo estoy buscando.
el libro de Isaías. Vamos a estar leyendo capítulo 58. Tengo una Biblia muy pequeña, entonces se me hace difícil buscarlo, pero ya estoy. Ahorita lo leemos. Isaías, capítulo 58, 9. Vamos a ver qué dice el capítulo 58, versículo 9. Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres pan al hambriento, saciarás tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía sacia tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como tu manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Ok, vamos a estar leyendo un poquito más atrás. Ok, vamos a estar leyendo el 58, Isaías 58, 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que el de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? No escapáis su pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación de, de, dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia, ¿verdad? Cuando nosotros ayunamos, ¿verdad? Estamos diciéndole al Señor que dependemos de Él, que queremos parecernos más a Él, ¿verdad? Porque si ayunamos con un espíritu religioso, decir, voy a ayunar porque necesito ayunar, ¿verdad? Pero seguimos hablando del hermano, seguimos criticando al hermano, ¿verdad? Hay rencor en nuestro corazón, hay pleito, hay contienda con los demás. Entonces, ese ayuno no es válido para el Señor, ¿verdad? Él dijo, quiten de mí todo sacrificio, toda ofrenda, ¿verdad? Porque yo quiero un corazón humilde, ¿verdad? Hay una importancia en el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno nos da poder. El ayuno nos da poder para, para hacer para hacer la obra de Dios, ¿verdad? Cuando Jesucristo mandó a los discípulos, dijo, vayan, ¿verdad? A predicar el evangelio, y en nombre echan fuera demonios. Ellos fueron y predicaban el evangelio, pero hubo un muchacho que estaba endemoniado, y ellos quisieron expulsar a los demonios y no pudieron, ¿verdad? Entonces dice que el padre vino con Jesús y dijo, intentaron echar fuera los demonios de mi hijo y no pudieron, y le pidió a Jesús que fuera. Jesús fue y lo expulsó. Y entonces los discípulos preguntaron porque por lo que había hecho Jesús, y le dijeron, ¿cómo lo hiciste? Y Jesús le contestó, este demonio no sale si no es con ayuno y oración. Entonces ahí tenemos un ejemplo clarísimo de que si no ayunamos, si no oramos, no vamos a tener el poder y la autoridad para hacer la obra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra tiene que llevar poder, tiene que tener señales, porque si no, tú predicas solamente la palabra y si piden que ores por alguien que está enfermo y no lo haces, es porque no tienes la autoridad que Dios te ha dado
para que tú lo hagas. Pero aquí los discípulos fueron y predicaban el evangelio, y cuando ellos quisieron expulsar a ese demonio, no pudieron. Y Jesús les dijo que tenían que ayunar y tenían que orar, ¿verdad? Jesús era un ejemplo para nosotros. Dice que no oraba una ni 2 horas, él oraba 2, 3, 4 horas con el Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en el Getsemaní él pasaba horas orando? Dice la Biblia que cuando él regresaba del Getsemaní encontraba a sus discípulos dormidos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, para que nosotros tengamos poder y autoridad, y para que nuestra palabra pueda dar fruto al 100 por uno, tenemos que llevar una vida de oración y de ayuno, ¿verdad? Si no la llevamos, va a ser muy fácil, va a ser muy fácil caer, ¿verdad?, en el pecado. Vemos que el ayuno trae también una arma de liberación. Hoy en día lo que estamos viendo en las ciudades, en los países, todo lo que está pasando, las guerras y todo lo que está pasando en diferentes países, la gente lo que empieza a hacer, empiezan, por ejemplo, si el gobierno cometió un error, o lo que empiezan a hacer ellos es a hacer huelgas, a hacer marchas. Cuando la Biblia dice que nosotros, la guerra no es contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales. Todo lo que tiene que ver con los gobiernos, con todo lo que es la política, hay algo que se mueve en lo espiritual, ¿verdad? Y que no son ellos, que están siendo usados por Satanás. Entonces la Biblia dice que no luchemos contra ellos, porque no vamos a poder ganarles. Esa lucha tiene que ser espiritual, ¿verdad? Y vamos a ver lo que hizo una reina en la Biblia. Relata sobre la reina Esther, ¿verdad? Que había su pueblo iba a ser destruido, ¿verdad? Era amenazado, ¿verdad? Entonces Mardoqueo, dice la Biblia que Mardoqueo escuchó sobre eso, que de Esther, la reina del pueblo, ella misma se pone en ayuno. Pero Mardoqueo viene y le dice, vamos a ver lo que dijo Mardoqueo a la reina Esther. Había un decreto para exterminar a los judíos. Mardoqueo solicita a Esther que haga algo, y ella manda decir a Mardoqueo que diera aviso a todos los judíos y ayudaran, porque ella también lo iba a hacer, que no comiera ni bebía nada durante 3 días. Ella iba ante el rey, y el rey la atendió, y fueron libres los judíos de aquel exterminio. Fíjense que una cosa muy muy importante, que cuando venían a atacar a los judíos, la reina Esther tenía que ir a pedir ayuda al rey, ¿verdad? Y para entrar al rey necesitaban un mes de anticipación, de avisarle, para que el rey los pudiera recibir. Sino de otra forma, el rey lo que hacía, la persona que llegaba sin anticipación era ejecutada, ¿verdad? Era decapitada. Pero esta reina dijo: ayunen y oren, y yo me presentaré ante el rey, ¿verdad? Y si tengo que morir ante él, que así sea, ¿verdad? Pero yo voy a confiar en Dios. Y ella ayunó y oró, y ella pudo ver la mano del Señor, ¿verdad? Y vemos más tarde, vamos a ver lo que pasó entonces en Esther 4:1. Vamos a estar leyendo el libro de Esther en el Antiguo Testamento también. Vamos a ver lo que dice el libro de Esther. Okay, vamos a estar leyendo el libro de Esther, capítulo 4, versículo 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con el cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno y lloro, lamentación, cilicio y ceniza. Era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, se lo dijeron entonces. Entonces la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así.
Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendía el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a para Esther. Entonces Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente este tiempo, respiró liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora habrás llegado al reino. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces fue Mardoqueo e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Esta reina era una reina que creía en Dios, que no le importaba lo que el rey le podía hacer a ella, ¿verdad? Ahorita en estos tiempos vemos cómo la Ciudad de México está siendo abatida por el miedo que tiene de que todas las fábricas, ¿verdad? Que Estados Unidos tiene allá, puedan ser regresadas otra vez para acá. Y están perdiendo y está en la entrada de este nuevo presidente, está empeorando la economía de México. La bolsa mexicana está perdiendo el dólar, ¿verdad? Y eso es algo que va a aumentar la inflación en México y se vienen muchos problemas para el país de México. Pero ante este problema, lo que el pueblo de Dios está llamado a hacer, ¿verdad? Ahí donde están es a orar, ¿verdad? Para que Dios pueda tocar a las personas y para que el pueblo sea prosperado, ¿verdad? No que muchos se ponen a hacer huelgas, a hacer marchas y al final no ganan nada con eso, ¿verdad? Entonces es importante el ayuno y la oración como esta reina lo hizo. Dice la Biblia que ella tuvo victoria, ¿verdad? Obtuvo la victoria, ella no fue destruida y ella obtuvieron la liberación, ¿verdad? Es importante el ayuno y la oración en la vida del cristiano para no ser tentado. Podemos ver que cuando Jesús se fue al desierto, él se fue a ayunar 40 días y 40 noches, ¿verdad? Y al haber ayunado los 40 días, llegó Satanás y le dijo, ¿verdad? Si postrado me adorares, yo te daré todo esto, ¿verdad? Y le mostró todo un reino, todas las ciudades, y Jesús les dijo, ¿verdad? Que solo al Señor tu Dios adorarás. Ahí vemos algo que el diablo citó la palabra que le había dicho a él, ¿verdad? Cuando el diablo le dijo, convierte esas piedras en pan. Y Jesús le dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no solamente estaba ayunando, sino que también él sabía la palabra. Él tenía la palabra en su mente, porque cuando el diablo le da esta palabra, él también le contesta con la palabra. Entonces la palabra tiene poder y tiene autoridad cuando tú estás en ayuno. De lo contrario, tú no puedes reprender y no puedes declarar cuando no llevas una vida de ayuno, una vida de oración, ¿verdad? Sobre todo una vida de obediencia, ¿verdad? Porque puedes ayunar, puedes orar y puedes pecar al mismo tiempo. Entonces no llevas, no, tú no tienes autoridad, no tienes poder para decirle al diablo, para contrarrestar a lo que el diablo traiga a tu vida, ¿verdad? Es importante entonces que el cristiano se mantenga en ayuno y oración
para que tenga el poder y la autoridad de llevar la palabra, ¿verdad? Si alguien te pide oración, tú tienes que orar. Si tienes que echar fuera demonios, puedes echar fuera demonios. Tienes que sentirte con el poder y con la autoridad, porque lleva una vida primeramente en obediencia. Y es el verdadero ayuno, abstenerse del pecado, ¿verdad? Cuando tú te abstienes del pecado, es el mejor ayuno que puedes hacer, ¿verdad? Pero es importante poner tu cuerpo en sacrificio, ¿verdad? Dejar de alimentarte por 1 o 2 días o hasta 3 días, dependiendo ah, lo que tú propones en tu corazón. Y si tú propones ayunar 20 días, hazlo, pero no para decirle a los demás que estás ayunando, simplemente para que tú puedas crecer más al Señor, en el Señor, para que tu corazón se vuelva sensible hacia los demás, para que tú puedas parecer más a Jesús. Tienes que llevar una vida de ayuno y de oración. Y vemos la vida de los grandes hombres como son Daniel, como Moisés y muchos de la Biblia que llevaban una vida de ayuno y de oración y fueron usados grandemente. Tú también puedes ser usado por Dios, solamente tienes que dedicarle tu tiempo en sacrificio y clamar al Señor. No olvidarte de clamar al Señor. Es tan importante la oración, es tan importante la oración en la vida del cristiano, porque es el alimento, es la comunicación con el Padre, es lo que te llevará a un mayor nivel de gloria en tu vida. Entonces, yo los dejo con esta reflexión, ¿verdad? Tenemos que, como hijos de Dios, somos llamados a ayunar, a orar, no a luchar por nosotros mismos, sino que dejarle todo a Dios, ¿verdad? Y si lo dejamos todo a Dios, lo entregamos todo a Él a través del ayuno, a través de la oración, y vamos a poder ver la mano gloriosa del Señor a través de nuestra vida, a través de los demás, ¿verdad? Siempre y cuando estemos intercediendo por los demás, porque ahí es donde viene la verdadera bendición. Cuando tú pides por los demás, Dios termina bendiciéndote más a ti, aunque no lo pidas. Entonces yo los dejo en esta noche. Dios les bendiga a todos y que esta enseñanza pues de mucha bendición para cada uno de los que con la palabra. Tienen que saber que tienen que aplicarla y y los invito a que ayunen, a que oren, que siempre estén orando porque cercan cosas grandes. El Señor les va a dar visiones, les va a dar revelaciones lo de lo que viene. Tienen que llevar una vida en oración y uno. Les bendiga a todos. Amén.